Hola, profe. Chicos, ¿cómo están? ¿Viene usted? Bien, bien. Hace frío, sí. Está helado. Eh, ya. Yo creo que vamos a partir. Profe, Dime. disculpe, ¿sabe que no ha subido la clase del martes pasado? Que me metí a ver que quería buscar algo y Sí, no está todavía el aula. no la he dejado arriba. Todavía. Hoy día las voy a subir. Lo que pasa es que como están los dos PPT juntas, se las voy a subir en una misma carpeta. O sea, los videos. Gracias. Eh, Chicos, acuérdense que hasta mañana al mediodía voy a recibir los correos con los grupos, ¿ya? Después de eso quienes queden fuera, los voy a ordenar yo. Así que para que lo consideren. Hasta ahora he recibido dos grupos nomás. Se los voy a dejar ahí. Fabián Carrasco, Gabriel Heckman y Sebastián Galvez me mandaron en el mail. Y Tomás Lavé, Clemente Salas y Enrique Catalán. Nadie más me ha mandado mail. O no lo he recibido si es que alguien me ha mandado. Eh, Así que eso, acuérdense que hasta mañana tienen. Ya. Respecto a lo que vimos la clase pasada, ¿pudieron hacer el ejercicio que les recomendé? La demostración de las corrientes. O sea, de lo que notaron, se notaron algo y si pudieron revisar algo. Sorry, profe, andaba con la pera con otro ramo. Ah, no. Ah, están en prueba. Ah, ya, no, si están en prueba está bien. Ya. Bueno, eso igual recuerden hacerlo, porque les va a servir. Chicos, la clase de hoy día, lo que vamos a ver es terminar de pasar sistemas trifásicos desde la parte de potencia. Vamos a ver la potencia instantánea, potencia aparente en el sistema balanceado, y al final vamos a terminar con los sistemas desbalanceados, que es básicamente la resolución general de cualquier tipo de sistema trifásico. Eh, si tenemos tiempo, que yo creo que sí, vamos a revisar el ejercicio de este certamen, que me parece que ve toda la materia. Así que si tenemos tiempo lo vamos a ver y se van a dar cuenta que en verdad el ejercicio es bien simple. Eh, ya, pero volviendo acá. Eh, bueno, me imagino que no han visto la materia, así que no creo que tengan dudas, ¿no es cierto? O si hay alguien que tenga alguna duda, que me diga. ¿No? Ya. Ya, chicos, primero lo que vamos a hacer es calcular la potencia instantánea del sistema trifásico. Si se acuerdan, la definición de la potencia instantánea es la multiplicación entre la tensión en el tiempo y la corriente en el tiempo. Pero ahora como tenemos un sistema trifásico, eh, tenemos energía que sale de la fuente A, de la fuente B y de la fuente C. Entonces la potencia de todo el sistema trifásico va a corresponder a la suma de la potencia A más la potencia B más la potencia C. Ahora, para simplificar un poco los cálculos, lo que vamos a hacer es asumir que la corriente por la fase A tiene esta forma. O sea, tiene un valor máximo, tiene la frecuencia omega y tiene un desfase phi, que va a estar dado por la carga que nosotros le conectemos. Como el sistema es balanceado, entre la corriente de la fase A, de la fase B y de la fase C, van a tener el desfase de secuencia positiva. Acuérdense, primero viene la fase A, después la fase B y después la fase C. La fase B retrasa a la fase A y la fase C adelanta a la fase A. Eh, por lo tanto, ya teniendo esto en mente, el tema de la forma que tiene nuestra corriente, podemos entrar a hacer la multiplicación entre la tensión fase neutro de las distintas fases con las corrientes en el plano temporal, suponiendo que está en la corriente en la forma de las corrientes. Entonces acá está lo que les estoy comentando. Tenemos la potencia A, que es de A por IA,
y eso es B máximo por coseno de omega t, por I máximo coseno de omega t, menos phi. Y lo mismo se replica para la fase B y para la fase C. Ahora, fíjense que nos quedan unos cosenos medio feos por acá, porque vamos a tener la multiplicación entre un coseno de omega t menos 2 pi tercios por el coseno de omega t menos phi menos 2 pi tercios. Entonces, lo que nos conviene acá es recurrir a la identidad trigonométrica, que el coseno de phi 1 por el coseno de phi 2 es igual a un medio del coseno de phi, de la diferencia de los ángulos, más el coseno de la suma de los ángulos. Si usamos esta propiedad, llegamos a lo siguiente. Fíjense, podemos separar la potencia de la fase A como la parte, el valor medio distinto de 0, que es B por I por el coseno de phi, donde B por I, acuérdense que no tiene el gorrito acá. Entonces este es el valor RMS de la tensión, y este es el valor RMS de la corriente. Bueno, siguiendo con esto, teníamos B por I por el coseno de phi, más 2 omega t menos phi. Acuérdense que esta es la potencia monofásica, en donde, si se acuerdan, teníamos el valor medio distinto de 0, y además teníamos una componente con frecuencia el doble de la fuente, desfasado en el ángulo de la carga, que es este phi que sale acá. Lo mismo para PB, y se repite para PC. Entonces lo que tenemos que hacer acá es hacer la suma directa. Entonces acá, de manera clara, nos quedan que se van a sumar estas tres componentes, y eso va a ser 3 por B por I, por el coseno de phi. Además nos va a quedar esta suma, coseno de 2 omega t menos phi, coseno de 2 omega t menos phi menos 2 pi tercios, y coseno de 2 omega t menos phi más 2 pi tercios. Ahora, chicos, esta suma, así al ojo, ¿cuánto tendría que dar? Esta de acá. Voy a marcar. Esto. ¿Cero? Sí. Esta suma es 0. Pero, ¿ven por qué es 0? Esto no tiene que ver con los vectores de la clase pasada, que están como en el círculo. De hecho, fíjense, tenemos el coseno de 2 omega t menos phi, y esto lo podemos pasar al plano fasorial, con frecuencia 2 omega t. Entonces vamos a tener la suma que veíamos, la misma suma que veíamos en la clase pasada. Aquí. Tenemos un vector, que en este caso es 1 ángulo phi, que sería acá. Tenemos el otro vector que se desfasa en 2 pi tercios, adelanta, y el otro vector que retrasa. Entonces, si ponemos los tres vectores en suma, acuérdense que llegamos al punto neutro, o sea, al 0. O sea, a través de la transformada fasorial, ustedes pueden hacer sumas también de cosenos que tengan la misma frecuencia. Y no tienen que meterse tanto con la trigonometría. Si quisiéramos demostrar esto con trigonometría, debiésemos usar transformaciones. Acá tendríamos que usar la transformación de dos ángulos, de phi 1 más phi 2. Y ahí sería como un poco más trabajoso llegar a la misma conclusión que podemos ver en el plano fasorial. Así que, como esa suma de potencias es 0, la potencia trifásica en el tiempo es esta constante de acá. Fíjense que acá hay una conclusión bastante poderosa. Y es que la potencia trifásica en un sistema balanceado es constante en el tiempo. O sea, si la graficáramos en el tiempo, sería una constante, donde el valor de la constante es 3bi coseno de phi. Esto es P trifásico. Pt. Estos tiempos. Esto marca la diferencia de manera inmediata entre un sistema trifásico balanceado y el sistema monofásico, donde fíjense que
Les repito, el sistema monofásico tiene una componente que oscila. Entonces la señal de potencia, como tiene esta componente que oscila en el tiempo, debiese comportarse como una señal con valor medio igual a B por I coseno de phi. Entonces puede ser así, voy a hacer por abajo. Ahí. Pero la potencia trifásica no. Independiente de la carga que nosotros le coloquemos, siempre tiene un valor fijo, constante. Bueno, imagínense que es un valor constante. De 3 de B por I por coseno de phi. P trifásico. Ahora, esto tiene una implicancia más o menos fuerte cuando nosotros vemos el tema de lo que les comentaba en la clase pasada de la excitación de las máquinas. O sea, mientras que una potencia monofásica necesariamente oscila, la potencia trifásica no lo hace. Entonces así nos ahorramos el problema de tener oscilaciones en los rotores de los motores. Ahora, este mismo procedimiento, el que está aquí, lo podemos hacer en el plano fasorial para determinar la potencia aparente trifásica. Entonces veamos, ¿qué pasa? Acá les coloqué los fasores. El fasor de BA es igual a B ángulo 0, el fasor de B sub B es igual a B ángulo menos 2 pi tercios y el de BC B ángulo 2 pi tercios. Con las corrientes pasa lo mismo, salvo que le agregamos el ángulo phi de desfase. La potencia aparente es la suma de BA por IA conjugado, más BD por IB conjugado, más BC por IC conjugado. Si hacemos la multiplicación, fíjense, acá se los coloqué de este modo para que vieran que el conjugado nos elimina este ángulo de desfase. Entonces queda menos 2 pi tercios, que es el ángulo que corresponde a la tensión en la fase B, más 2 pi tercios, que es el ángulo conjugado de la corriente por la fase B. Lo mismo pasa en la fase C. Ay, me tiene un más de más. Se nos eliminan los ángulos de desfase y nos queda vivo solamente el phi. Por lo tanto, la potencia aparente de la fuente trifásica es 3 B por I ángulo phi. Y eso es igual en el plano imaginario a 3B por I por coseno de phi más 3B por I por seno de phi. Ahora les pregunto, ¿este 3B por I seno de phi no nos aparece en la potencia instantánea como teníamos antes? Este término que está acá. ¿No sale acá? ¿Por qué? La de abajo es como la potencia aparente, ¿o no? O algo así. Digo, esa es la potencia aparente, ese punto. Pero acuérdate que antes cuando hicimos la deducción de la potencia monofásica, sí nos quedaba un seno de phi, por ahí dando vueltas, que era el término de la potencia Q, que nos quedaba molestando. O sea, la potencia oscilatoria. Entonces, ¿dónde está este término? O sea, ¿de qué nos sirve que nos salga este término acá? ¿Y cómo lo podemos interpretar? ¿En dónde está metido este J seno de phi? O sea, la pregunta es, ¿nosotros tenemos potencia Q? O sea, tenemos el em, potencia... Oh, o sea, ¿La reactiva? sí, tenemos potencia... Oh, sorry, se me había olvidado. ¿Qué pasó? ¿Tenemos potencia reactiva en el sistema trifásico?
Porque acá, como vemos, en la potencia trifásica instantánea nos sale ese seno de phi. Entonces, ¿dónde está la potencia reactiva? ¿No? Bueno, acuérdense que como el sistema es trifásico, sí hay potencia reactiva. Y la potencia reactiva está escondida en cada fase de la fuente. Entonces, por un lado tenemos una inyección de potencia reactiva por la fase A, por la fase B, y además por la fase C. Entonces, acá está mezclado de algún modo el concepto de la potencia reactiva que entrega efectivamente la fuente a la carga. En el conjunto no se ve. Y acá lo vimos claro. Pero por fase sí se ve. No sé si se entiende lo que quiero explicar. O sea, quiero que se queden con que en el conjunto no está, pero sí en cada fase por separado. Y esa es la interpretación que nosotros les damos cuando estamos hablando de un sistema trifásico. ¿Ya? Eso es algo bien curioso, que nos sale en la potencia instantánea. Pero ahora la otra pregunta que sale es que, ya perfecto, nosotros tenemos una forma de medir la potencia instantánea, y es midiendo la tensión en la fase A, la corriente en la fase A, la tensión en la fase B, la corriente en la fase B, y la tensión en la fase C y la corriente en la fase C. Pero eso requiere muchos instrumentos de medición si es que lo vamos a aplicar en la realidad. O sea, tendríamos que tener un multímetro por cada fase y un amperímetro por cada fase. O sea, tendríamos que tener 6 instrumentos. ¿Habrá una forma de hacer de medir esta potencia con una menor cantidad de instrumentos? ¿Ustedes creen que haya alguna forma de hacerlo? ¿No? ¿Sí? Más que se podría hacer básicamente por la matemática, más que por un instrumento de medición. Sí, Dado que es un pero sistema tú puedes balanceado. reducir. Es que el punto de acá es que ustedes sí pueden reducir la cantidad de instrumentos de medición reales para estimar la potencia trifásica. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver que usando la tensión entre líneas, nosotros podemos reducir de 6 instrumentos de medición a 4 instrumentos de medición y obtener la misma medida, antes y después. Entonces lo que vamos a hacer es usar la tensión entre líneas. Ahora, para hacer la deducción, lo que vamos a hacer acá es sumar un cero conveniente, que es el cero mágico, que tenemos acá. Entonces, a la potencia instantánea de la fase A le podemos restar y sumar la tensión de la fase C, replicar esto en la fase B, o sea, le sumamos y le restamos en la tensión de la fase C, y la potencia de la fase C la podemos reescribir en términos de la corriente que circula por la fase A y por la fase B. Esto lo podemos hacer porque, como es un sistema balanceado, la suma de corriente IA más IB más IC es igual a 0. Entonces, si es que nosotros hacemos el juego de términos, llegamos a que la potencia en la fase A es igual a BAC por la corriente IA más BC por IA. Fíjense. Acá tenemos BA menos BC. Este término de acá es BAC. Este de acá. Más BC por IA.
esto de acá, esta diferencia es BB menos BC, o BC menos BC, o sea, más BC, por la corriente en la fase B. Con esto, estamos metiendo de algún modo a la fuerza la tensión entre líneas, BAC y BBC. Pero ahora fíjense, que aquí viene la magia. Es la potencia C, como la suma de las tres corrientes de la fase A, de la fase B, más la fase C es igual a 0, podemos escribir la corriente que circula por la fase C como menos IA menos IB. Y eso es lo que estaba escrito aquí. Entonces tenemos menos BC por IA, menos BC por IB. Pero ahora fíjense que este término ya lo teníamos antes y corresponde a uno de los términos en la potencia de la fase A. Al igual que el menos BC por IB, también corresponde a uno de los elementos de la potencia en la fase B. Entonces la suma de estos tres se va a cancelar el BC por IA con este de acá. O sea, se van a cancelar la potencia de la fase C y nos va a quedar solamente el BAC por IA y el BBC por IB. Y fíjense lo que estamos haciendo acá. Con esto podemos determinar solamente con dos elementos la potencia trifásica. Fíjense, lo único que estamos haciendo es medir la tensión entre dos líneas, entre A y C, la corriente de la fase A, la corriente entre líneas de la fase B y la fase C, y la corriente en la fase B. Y obtenemos el mismo resultado de antes. Ahora acá les dejo como tarea demostrar que efectivamente este raíz de 3 por BLL por I, por el coseno de phi, es igual a la potencia que veíamos aquí. Aquí. 3BI por coseno de phi. Bueno, igual a esta altura, a partir de esto, ustedes pueden expresar de manera casi directa la potencia trifásica en función del valor entre líneas. Acuérdense que el VLL, bueno, el VLL es más grande que la tensión fase neutro. Entonces le ponemos el raíz de 3 acá por B fase neutro. La magnitud. Entonces esto es igual a 3 dividido en raíz de 3 por BLL por I por el coseno de phi. Ahora este 3 dividido en raíz de 3 lo podemos expresar como raíz de 3 por BLL por el I coseno de phi. Y está demostrado esta parte de acá. O sea, claro, podemos expresar la potencia a partir del valor efectivo de la tensión entre líneas. Pero lo que yo les pido no es que hagan eso, sino que yo les pido que a partir de las expresiones temporales lleguen a esta expresión de acá. Recuérdense que el VAC y el VBC tienen otras funciones temporales. Acuérdense que VAC en el tiempo... Bueno, aquí está el VAB. Y aquí está el VCA. Como conocemos el fasor, podemos conocer la expresión en el tiempo. Aquí. A partir del VBC. Entonces a eso un poco está orientado esa tarea. A que ustedes con esa información sean capaces de escribir la función en el tiempo. Y con la función en el tiempo, a través de trigonometría, determinen esta expresión de acá. Y lo demuestran. Pero ahora, de manera más gráfica, lo que hacemos es esto. O sea, nos enganchamos en una misma fase, común para dos instrumentos de medición, que estos son wattmetros, y medimos la tensión, BAC, y la corriente IA. Lo mismo con la tensión BBC y la corriente IB. Estos instrumentos de medición se les indica la referencia de corriente con un punto, o sea, dónde es positiva, y la tensión, el polo positivo. Y
Bueno, con estos dos instrumentos de medición ya podemos conocer la potencia del sistema eléctrico. O sea, sí, es mucho más simple medir con las tensiones entre líneas que usando las tensiones fase neutro. Y es mucho más rápido. Ahora en el plano fasorial, también ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. Aquí les puse que la potencia instantánea era BBC por IB menos BCA por IA. Fíjense que este menos que está acá no es mágico. Porque aquí lo que está sumando es la tensión BAC. Y acuérdense que la tensión BAC es menos la tensión BCA. Entonces pareciera que estamos restando potencia entre comillas, pero no es así. O sea, estamos cambiando la referencia y lo estamos colocando de manera más astuta, para que puedan usar lo que está escrito más arriba. Y así puedan hacer las deducciones. A partir de esto, la idea es que ustedes también demuestren que esta suma vectorial nos da efectivamente esta potencia que está acá, que es el raíz de 3 por BLL por I, ángulo phi. Y lo que les puede ayudar es que este menos en el plano fasorial, como es un vector, acuérdense que tenemos el eje real y el eje imaginario. Como es un vector, lo podemos escribir de esta forma. O sea, un vector desfasado en menos pi, o en pi. Ya son menos 1. La gracia que tiene escribirlo así es que como está con magnitud y ángulo, lo pueden multiplicar mucho más fácil acá. Y las sumas salen más directas. Así que por este lado creo que terminamos la parte de potencia. Sí, terminamos la parte de potencia. Ahora, díganme chicos, ¿en qué les quedó duda? ¿O qué no les quedó tan claro en esta primera pasada? Antes de meternos con los sistemas trifásicos desbalanceados. ¿No? ¿Ninguno tiene dudas? Por ahora no, Ya. profe. Ya, bueno. Bueno, igual después, yo creo que vamos a alcanzar a ver la pauta del certamen. Ahí vamos a decantar un poco los conceptos que hemos visto hasta ahora. Ya, el sistema eléctrico trifásico desbalanceado, la complejidad que tiene es que todo lo que vimos antes no nos sirve. De hecho, ni siquiera nos sirve la forma de medir, porque esta forma de medir potencia la estamos basando en este hecho, que la suma de las tres corrientes es igual a 0. O sea, estamos diciendo que esto nos sirve, pero para sistemas en donde esta condición se cumple. O sea, puede ser una carga que no tenga el neutro conectado. Pero si es que tiene el neutro conectado y el sistema está desbalanceado, vamos a tener corrientes y esa suma no va a ser 0. Entonces ahí no nos serviría ese método de medición. Entonces, de manera general, si es que no tenemos conectados los neutros, la tensión entre los terminales n mayúscula y n minúscula es distinta, de 0. Si es que puenteamos esos dos terminales, esta tensión pasa a ser 0, pero vamos a tener una corriente de fuga por ahí. Entonces, claro, estas dos condiciones ya nos dicen que el método de análisis que estábamos usando para los sistemas balanceados, les repito, ya no nos sirve. Para resolver este tipo de sistemas desbalanceados, lo más rápido, según yo, es resolver el sistema de ecuaciones que les dejé arriba. O sea, resuelven el sistema de este modo, con esta matriz. Si lo ven desde un punto de vista matricial, la inversión de esta matriz es bien rápida y sencilla, y pueden tener todas las variables de corriente bien descritas.
Y así van a equivocarse muy poco. Del mismo modo, si es que ustedes quieren conocer la corriente entre el n minúscula y el n mayúscula, tendrían que replantear un poco este sistema de ecuaciones, pero igual es algo muy parecido. De hecho, la única diferencia es que estos unos no existen porque la tensión Bn mayúscula n minúscula es 0, y en vez de entrar esta variable Bn minúscula n mayúscula, o sea, n mayúscula n minúscula, entra la corriente y nn, la corriente entre neutros. Entonces, eso nos modifica esta matriz y hace que en verdad estos unos pasen a ser ceros. Y estas corrientes son 1, 1, 1 y esto es menos 1. Y esto sería INN. Y ahí les quedaría descrita la situación cuando ustedes tienen puenteados los neutros. Como les digo, este método de resolución matricial es lo más general que van a encontrar. Pero la gracia de analizar los sistemas trifásicos desbalanceados es un poco la interpretación que hay detrás de eso. O sea, está bien que ustedes sepan resolverlo de manera matemática, pero tienen que entender un poco qué está pasando, o cómo pueden reinterpretar este desbalance. Y eso es un poco lo que está escrito acá, en donde la tensión Bn mayúscula, n minúscula, ustedes la pueden interpretar como un desplazamiento del neutro entre las fuentes y las cargas. Fíjense que de este diagrama fasorial, la tensión BA es la tensión entre los neutros más la tensión de la carga. La tensión BC es la tensión entre los neutros más la tensión de la carga correspondiente a la fase. Y lo mismo pasa con la fase B. Entonces, de algún modo, lo que pasa, entre comillas, es que se desplaza el neutro y nos aparece esta tensión de acá. Y bueno, esta es una forma de interpretarlo, ¿ya? Esta tensión entre neutros, ustedes la pueden calcular también. La pueden calcular resolviendo el sistema de ecuaciones de arriba, o si no tienen calculadora, lo que pueden hacer es determinarlo así, en donde B, n mayúscula, n minúscula, es BA dividido en Z1, más BB dividido en Z2, más BC dividido en Z3, más la suma de los inversos de las impedancias, para las tres fases. Y ahí lo pueden determinar muy rápido. Ahora acá les dejé como tarea demostrar esta expresión, y para hacer esta demostración lo que ustedes tienen que tomar como referencia es que la suma de las corrientes por el neutro es 0. O sea, I1 más I2 más I3 es igual a 0. A partir de esta suma, ustedes pueden hacer los reemplazos de las corrientes porque las conocen en función de B1, Z1, B, Z1 y eso, y BNN. Entonces pueden ser capaces de despejar este B n mayúscula n minúscula. Y ahí obtienen esta expresión de acá. También intenten hacer ese ejercicio. Y en verdad no es muy complejo. Pero lo importante es esto, que recuerden que existe entre comillas un desplazamiento del neutro entre la carga y las fuentes. De hecho, esta es la gracia. Algo similar pasa con las corrientes, pero no es tan directa la interpretación. Porque no tenemos corrientes entre líneas. Y claro, si es que tenemos el neutro desconectado, la interpretación más directa sería hacerlo desde la tensión entre los neutros, no como corriente. De hecho, el caso de corrientes es bien poco usual. Pero de todas formas les dejé acá la relación que sigue para que puedan determinar la corriente entre los neutros. Ahora, como último punto, la potencia activa del sistema, o en verdad la potencia aparente en general, ustedes la pueden calcular como la suma directa de las tres potencias instantáneas o sea, las potencias aparentes de cada fase. SA más SB más SC. Si quieren calcular la potencia activa, pueden determinar la parte real de esa suma, o por otro lado, si quieren determinar la potencia reactiva, pueden sacarle la parte imaginaria. Pero acuérdense que acá, como es un sistema desbalanceado, no la podemos sacar como lo habíamos visto antes. O sea, no lo podemos determinar así.
eso ya no es válido. Tengan ojo acá. Por eso es que lo más simple y lo que les puede reducir el error es determinarlo como la suma directa entre las potencias de las tres fases. O sea, la potencia de la fase A más la potencia de la fase B más la potencia de la fase C. Y ahí con eso determinar finalmente la potencia. Bueno chicos, díganme si es que les queda alguna duda de esta parte de potencia y de sistemas desbalanceados. Profe, así Dime. como para método de estudio, Ujú. ¿qué quiere que nosotros aprendamos de esta materia? Así como para buscarse un ejercicio donde uno pueda como extraer lo más productivo para uno al final. O sea, mira, de esta materia lo importante es que ustedes entiendan que es un sistema trifásico y cómo trabajarlo. Que con lo que vimos con toda la materia de la presentación, ustedes están capaces deberían ser capaces de resolver cualquier tipo de problema. De hecho, ahora vamos a ver uno. Y este problema es de un certamen de Giovanni. Y con esto ustedes podrían ser capaces de hacerlo. O sea, la idea es que primero entiendan bien cómo resolver estos problemas y después a ver si es que pueden empezar a hacerle diferentes modificaciones a estos sistemas. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si es que tienes una línea desconectada? Por ejemplo, en este mismo esquema, ¿qué pasa si es que se cae esa línea? Y ahí, ¿cómo tú puedes hacer el análisis eléctrico de ese caso? O qué en verdad es lo que está pasando si es que se te cae una línea. Como ese tipo de problemas. Lo que yo les recomiendo es que hagan los certámenes. Y la idea de la tarea es que también saquen ejercicios de ahí y los puedan hacer a mano. Entonces, que complementen de algún modo lo que yo les voy a pasar como la guía, entre comillas, que va a ser la tarea. Va a tener como 10 ejercicios. Y que hagan certámenes anteriores. Así que esa es mi recomendación. Gracias. Que igual, en todo caso, tampoco nos vamos a detener, o sea, tampoco quiero que entiendan todo como tan al detalle, porque esta no es la única materia que vamos a ver en el certamen 2. También tenemos que ver el tema de qué pasa con los circuitos de reluctancia y empezar a estudiar las máquinas eléctricas. Y como primera máquina vamos a estudiar el transformador. Entonces de acá, bueno, todo lo que vieron en la primera parte del curso, ustedes la pueden aplicar acá. O sea, si se fijaron, todo el tema de diagramas fasoriales está sacado de la primera parte del curso. En verdad, de los sistemas trifásicos, lo que debiesen darle el más peso es a la resolución a la resolución del sistema balanceado. Porque si el sistema es balanceado, pueden hacer estos trucos y hacer análisis por fase. Tienen esta suma de vectores que es cero. Y eso es como la gracia de un sistema trifásico que es balanceado. Tienen más herramientas. Pero si el sistema trifásico es desbalanceado, como el que vimos acá, esto con la primera materia del curso ustedes deberían poder sacarlo. O sea, de hecho esto podría ser pregunta de certamen 1. Entonces, denle peso hagan un par de ejercicios de estos, muy parecidos. O sea, entiendan primero cómo hacer el ejercicio tipo, y a partir de ahí empiezan a hacer, como les digo, modificaciones y hagan los ejercicios que les voy a dejar en la tarea. Aunque no sean los que les toquen a su grupo. Bueno, este ejercicio que está acá, en verdad es bien corto. Y si lo leen bien, se van a dar cuenta que no es complicado. Entonces empecemos. En este ejercicio tenemos una fuente ideal, trifásica, en donde se nos indica la tensión línea-línea, la secuencia y la frecuencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos la impedancia de la línea, ZL. Tenemos la carga
una carga conectada en paralelo a la fuente. Y acuérdense que qué pasa con las cargas que están conectadas en paralelo a una fuente. Por ejemplo, si yo quiero conocer la corriente que pasa por acá, ¿esta carga tiene alguna implicancia en esa corriente? ¿O en esa variable? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Bueno, en este caso resulta que sí, sí tiene implicancia porque según el valor de la carga vamos a poder calcular una corriente. Lo que no varía acá es la tensión entre las líneas de la carga. Siempre son constantes porque están conectadas en paralelo a la fuente. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes podrían quitar todo el resto del circuito si es que les piden alguna pregunta de esta carga en particular. Pero bueno, sigamos. Tenemos una carga trifásica conectada en estrella y acá nos dan los parámetros. Con estos parámetros, si se fijaron del certamen 1, podemos hacer cualquier cálculo respecto a la impedancia. O sea, esta tensión que está acá, esta potencia activa y esta potencia reactiva, que sea inductivo, lo único que nos dice es el Z. Pero escrito de una manera poco sutil. O sea, no, miento, una manera muy sutil de escribirlo. ¿Qué más sacamos de acá? A ver, ¿qué más tenemos? La carga en delta. Acá, la parte A. La parte A nos pide determinar la potencia activa y reactiva total que entrega la fuente a las cargas. Para determinar la potencia, en este caso, la potencia S básicamente que nos están pidiendo de la fuente, la trifásica, lo que podemos hacer es que, ya que el sistema completo está balanceado, podemos hacer un análisis como un equivalente monofásico. Y a partir de ese equivalente monofásico, determinar la potencia activa y reactiva de todo el sistema. Entonces, claro, fíjense, tenemos una fuente trifásica, entonces tenemos la fuente de tensión, que está conectada a tierra. Tenemos una carga en estrella. Tenemos la línea. Y además tenemos una carga en delta. Fíjense acá que ni la estrella ni el delta tienen el neutro conectado a la fuente ideal. Pero a pesar de eso, igual podemos escribir un equivalente monofásico porque el sistema está balanceado. Entonces no importa si es que unimos o no los neutros, el sistema no va a cambiar el comportamiento eléctrico, solo por el hecho de estar balanceado. Entonces acá tendríamos la carga en delta. Acá hay otro factor importante. Esta carga en delta la tendríamos que transformar en equivalente en estrella. Ahora, ¿por qué? Están Eh, Profe, no sé.
Murió el micrófono, profe. No, profe, no se escucha. Sí, profe, ahora sí. Desde que preguntó por qué no se hacía un equivalente estrella. Para poder trabajar como en un mismo sistema.
¿Se desbalancearía? Profe, disculpe, no caché por qué en la C cuando se conecta el calefactor no cambia la corriente que pasa por la delta, o sea, la estrella. Sí.
Gracias, profe. La verdad, yo por ahora no. Me tendría que poner como a estudiar bastante duro. La, la tarea serían como ejercicios designados para cada grupo. Ah, ok. Profe, disculpe, ¿podría subir esta pauta en aula? Gracias. Ah, profe, lo otro, ¿las tareas van a ser como con un formato o como nosotros digamos? No como una memoria de cálculo, ¿o sí? Ya, Profe, ya, perfecto. ¿le puedo entregar los nombres del grupo por acá? Chao, profe. Profe, Ya, Hasta profe, hasta cuídese. la próxima, profe. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Profe, no íbamos a la punta del certamen. Ah. Ah, ya, ya, ya. Ya, profe, entonces que esté bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao, profe.